Queridos hermanos, seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. Un privilegio muy grande, hermanos, estar delante de Dios primeramente y de ustedes para traer el mensaje de la palabra. Es algo maravilloso en nuestras vidas desde el momento que Cristo empezó a dirigir nuestra vida. Y hemos pasado tantas cosas, hermano, pero lo importante aquí es entender, como la iglesia del Señor, cuál es nuestro propósito aquí en esta vida. Cada uno de nosotros, hermano, sabemos de lo que Dios nos ha perdonado. Entonces también queremos decirle que todos los hermanos que nos visitan por primera vez y que están escuchando primera, segunda y tercera vez y siguen viniendo, están escuchando la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. También queremos dar la bienvenida a los hermanos que están por Zoom. No pudieron venir, pero apartaron el tiempo para el Señor y es bonito y agradable que estén conectados para escuchar su bendita palabra. Queridos hermanos, estamos siempre con mucho gozo porque Dios nos ha escogido, porque Dios nos ha dado el privilegio de hacernos sus hijos, sin merecerlo, es por gracia, amén. Entonces nosotros como la iglesia de Dios también hemos a veces olvidado que estamos aquí en este mundo, en la iglesia, para ser preparados. ¿Por qué? Porque tenemos una cita con nuestro Salvador, allá en Jerusalén, como decía el hermano, donde tenemos unas bodas, las bodas del Cordero. Pero imagínense, qué privilegio tenemos la iglesia, que nosotros somos esa novia que está aquí en esta tierra y está siendo preparada, y cuando esté allá va a ser la esposa del Cordero. Es un privilegio muy grande que debemos de entender que ninguna de las personas que está allá afuera lo tiene, y nosotros sí. El Dios que hizo los cielos y la tierra te escogió específicamente a ti para ser parte de su iglesia. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 11, 2 y 3 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo, una virgen fidelidad, que tenga fidelidad a Cristo, porque Cristo siempre es fiel, hermanos. Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a hablar de un tema bien importante para nuestras vidas, que es cómo agradar a Dios. Yo me imagino, hermanos, que las esposas que están aquí un día fueron novias y los esposos también un día fueron novios. Entonces, ellos buscaban cómo agradarle a Dios, a su esposa o a su novio, ¿verdad? Ellos siempre buscaron agradar a su pareja. Entonces, vemos, hermano, yo siempre he dicho que todos los que estamos delante de Dios, que Dios nos ha escogido, le servimos por amor. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero allá en la cruz, dando su vida por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, si nosotros, hermano, aprendemos y van haciendo ese amor de Dios en nuestras vidas, todo lo que hagamos para el Señor no se nos va a hacer pesado, hermano. Amén. Entonces, hermanos, vamos a hablar de 5 aptitudes que como hijos de Dios debemos de tener. Esas aptitudes es algo bien importante, hermano. Vamos a ir, si queremos ir escribiendo los versículos, pero no nada más para escribirlos y dejarlos ahí, sino para que lo leamos en la casa, para que nos enriquezcamos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ser preparados. Yo siempre lo comparo con esas grandes universidades, hermanos, que quieren ir a una universidad de prestigio. Los estudiantes se preparan y viene una gran convocatoria y llegan a esa convocatoria y hacen su examen, pero no todos pasan el examen, no todos entran a esa universidad. El 20%, 80-20 dice. Entonces, ¿por qué? Porque esos tienen la excelencia en preparación.
Así nosotros, hermano, como la novia del Cordero y que va a ser la esposa, tenemos que prepararnos. Porque el Señor Jesucristo dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. O sea, muchos son los que estamos viniendo, pero ¿quién va a ser escogido? Aquel hermano que se prepare para ese encuentro, hermano. Amén. Entonces, esa cita que le di, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, está en Mateo 22, 14. Amén. Una de las primeras aptitudes que vamos a empezar a estudiar ahorita es la fe, hermanos. La fe que agrada a Dios es una fe profunda, es una fe inquebrantable. Y Dios nos dejó los personajes en su palabra para que aprendamos cómo valorar y trabajar en esa fe. Y entonces hemos escogido algunos personajes de la Biblia para que veamos en su vida cómo ellos tuvieron esa fe, que no vieron las cosas que Dios les había dicho que hicieran, que no veían nada, pero creyeron en Él, creyeron en la palabra. Y vamos a empezar, el primero fue Noé. Noé es una persona que agradó a Dios y que esa persona Dios la escogió para sus planes, para la supervivencia de los que le agradaban a él. Noé le dijo al Señor que hiciera una arca. Y ese hombre no había visto en la vida, no había visto nunca que cayera agua del cielo, porque antes la vegetación se mantenía, en Génesis 3 habla de que salía como un vapor de la tierra y eso hacía que la hierba estuviera verde, que la hierba se produjera. Entonces él no había visto que lloviera agua del cielo. ¿Pero qué? ¿Se negó? No, él creyó. Él hizo lo que Dios le estaba diciendo. Imagínense, hermano, ¿ustedes creen que esa gente en ese momento, en Génesis 6, cuando la maldad era mucha, ustedes creen cómo le decían a Noé? ¿Cómo se burlaban de Noé? ¿Cómo le decían, bájate de esa nube, tú estás loco? ¿Cómo le decían tantas cosas? ¿Y él paró por eso? No, porque su fe era profunda, porque su fe era inquebrantable. Queridos hermanos, a nosotros como iglesia, hermano, a veces, hermano, porque un hermano no me saluda, porque otro hermano me trata mal y yo me siento derrotado y me voy de la iglesia. No, es que ahí no hay amor, es que ahí no sé. O sea, uno busca excusas. ¿Por qué? Porque no tenemos esa fe que agrada a Dios. Y Dios quiere que tengamos la fe que agrade a Él. Hermanos, entonces nosotros estamos aquí en este mundo para entender y para ser ejemplo allá afuera de que nuestra fe es inquebrantable, de que nuestra fe es profunda. Otro que tuvo fe, hermano, Abraham, en Hebreos 11:8. Aquel hombre que Dios le dijo, sal de tu casa y de tu parentela. Yo me imagino cuando estoy en mi casa, yo me siento bien a gusto, le digo a mi esposa, no me gusta salir, estoy ahí bien cómodo. Así me imagino que estaba Abraham. Estaba cómodo en su casa, no le hacía falta nada. Pero Dios le dijo, sal de tu tierra y sal de tu parentela y vas a ver el lugar que yo te voy a mostrar. Y el hombre, hermano, salió. El hombre salió a buscar lo que Dios le iba a dar. Porque tuvo una fe tan grande, hermanos, que llegó el momento, hermano, lo que dice en Génesis 22, cómo el Señor le pidió a su hijo. Y ustedes se imaginan lo que es que ahí a uno le pidan un hijo que era el hijo de la promesa, y él no se lo negó a Dios, porque él sabía que si él sacrificaba a su hijo, Dios le regresaría la vida, porque él
entendía y la fe tan grande que tenía, que ese hijo iba a ser el que le iba a dar toda esa familia que Dios le había prometido. Lo creyó. Entonces esa es la fe, hermanos, que agrada a Dios. Y esa es la fe que nosotros como iglesia debemos de tener. El centurión, Mateo 8, 9 y 10. Ese centurión que creyó en Cristo, que le dijo que tenía a su siervo enfermo y quería que él lo sanara. El hermano creyó en Jesucristo y le dijo, no es necesario que tú vayas a mi casa, porque yo soy indigno. Solamente que tú digas la palabra y se va a cumplir. El Señor Jesucristo le agradó esa fe, que dice, ni en Jerusalén he hallado tanta fe. Y era un hombre gentil, hermano. Y eso nos da una enseñanza muy grande, que nosotros como su iglesia estamos aquí y debemos de tener esa fe tan grande como esa mujer con el flujo de sangre, que gastó todo su dinero, toda su economía para ser sanada, pero cuando oyó de Jesús, le creyó y ella dijo, si tan solo yo tocare el manto, yo sería sana. Esa sale, Mateo 9, 20, 22, habla de esa mujer que tuvo esa fe tan grande. La segunda aptitud, hermanos, la obediencia amorosa. Si yo hago algo para Dios, tiene que ser con amor. No va a ser solamente por compromiso. Porque la obediencia amorosa es obedecer la palabra de Dios. Es obedecer sus mandamientos. La obediencia amorosa, dice Juan 14, 15. El Señor Jesucristo dice, si me amás, guardad mis mandamientos. Si tú tienes amor por mi obra, guardad mis mandamientos. Él no nos impuso algo que no queramos hacer. Él nos está diciendo que si lo amamos, hagamos lo que Él quiere. Por eso tenemos ese libre albedrío, hermanos. Ese libre albedrío que Dios nos ha dado para hacer las cosas con amor. Para hacer las cosas, hermano, que cada uno de nosotros se vea que queremos hacer la voluntad de Dios. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y su voluntad y su fe y su amor fue llevada hasta la muerte, hermano, por ti y por mí, porque Él lo hizo, obedeció al Padre por amor. Obedeció haciendo las cosas que Dios le dijo que hiciera. Él no hizo su voluntad, sino hizo la voluntad del Padre. A veces, hermano, nosotros queremos hacer nuestra voluntad. En la semana estaba con unos hermanos compartiendo y yo me veía como antes uno se creía con una soberbia como que la última Coca-Cola en el desierto, hermano. Es algo que es muy malo para nuestra vida, es muy malo para nuestro ser, porque nos creemos que no necesitamos nada, nos creemos que nosotros somos autosuficientes. Pero el Señor Jesucristo dijo, sin mí, nada podéis hacer. Entonces esa es la voluntad de Dios, que nosotros, hermano, lo hagamos en esa obediencia amorosa. Amén. En esa obediencia tan grande. El Señor Jesucristo fue ese ejemplo tan grande, hermano, que obedeció por amor. Mateo 26:39 dice, Él estaba orando, Él se dio cuenta de todo lo que iba a sufrir por esos pecados de la humanidad. Y Él sintió ese dolor en su físico. Y Él sintió todo eso, hermano, y le dijo al Señor,
pasa de mí esta copa, si es tu voluntad, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese gran ejemplo, hermano, nos da a nosotros una enseñanza tan grande que nosotros debemos siempre de obedecer a Dios, pero que lo hagamos con amor, no por un compromiso. Porque si lo hacemos con un compromiso, hermano, estamos sirviendo así como con desganado, estamos sirviendo como que yo no tengo tiempo ahorita y tengo que estar aquí. Si no queremos hacerlo, no lo hagamos. Nos va mejor no hacerlo o hacerlo nada más por hacerlo. Debemos de hacer las cosas, toda la obediencia, hermanos, por amor, porque esa obediencia es la que agrada a Dios. Y nosotros queremos agradar a Dios porque Él se fue a hacer unas moradas, dice, donde Él esté, vosotros también estaremos. Amén. Entonces, realmente es algo tan grande, tan maravilloso, que la obediencia que uno tiene para con Dios le agrada mucho. Acordémonos de ese muchachito, Samuelito, desde pequeñito estaba en la casa de Elí y estaba sirviendo, y siempre que escuchaba la voz de Dios, heme aquí, habla que tu siervo escucha y que tu siervo va a obedecer. Y ese profeta creció, obedeciendo por amor. Y llegó cuando en 1 Samuel 15:22, cuando fue y reprendió a Saúl. Dice el profeta a Saúl, ¿se complace Jehová en sacrificios o es mejor que se obedezca con amor? Entonces, todo, hermano, todo lo que la palabra de Dios nos ha enseñado es que lo hagamos por amor, que obedezcamos por amor. Y eso, si lo hacemos, eso va a agradar a nuestro Dios. Porque nosotros como iglesia, hermano, ¿cuál es el propósito de estar aquí? Es para agradar a Dios. Es para agradar a nuestro Padre. Porque imagínese, hermano, ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estaría usted si Él no lo hubiera rescatado? O sea, yo me pongo a pensar, a analizar que es algo muy triste cuando nuestra vida antes, sin Cristo, sin Dios, era muy triste, pero ahora no puede estar triste, hermanos, un corazón que alaba a Cristo, que adora a Cristo. Amén. Punto número 3. La actitud número 3 es adoración sincera a Dios. Adoración a Dios. Y adoración no es simplemente venir a la iglesia y cantar coritos y cantar con grupo no, hermano. El Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, Juan 4:21-23, le dijo, y es el momento que en este monte ni en Jerusalén alabarán al Padre. O sea que no es necesario estar en la casa de oración, no es necesario estar en el lado donde dicen los judíos, sino en cualquier lado, hermano, puedes adorar a Dios. ¿Cómo? Con tu testimonio, con tu obediencia. En el trabajo, cuando tú entiendas que hay un superior que te manda y debes de hacer lo que tienes que hacer, porque estás bajo su yugo, podemos decirlo así. O sea, que nosotros como hijos de Dios debemos de ser esa luz que se vea en cada momento, en cada lugar. No nada más cuando vengamos a la iglesia, sino que se vea donde quiera que pisamos una tienda, un trabajo, o donde quiera que andemos. Que se vea eso, en adorar a Dios. El rey David, hermano, era un hombre conforme al corazón de Dios, y él adoraba. Y él cantaba, pero él no adoraba solamente cuando era feliz. Él adoraba cuando él era perseguido. Él adoraba cuando estaba en conflictos. Él adoraba cuando tenía problemas tan grandes. Adoraba a Dios. Amén. Pasa con, ¿qué le pasó a Pablo y Silas? Estaban presos, hermano. Estaban latigados, estaban encadenados. Pero eso no fue motivo para que no adoraran a Dios.
Ellos hicieron de la cárcel un altar de alabanza para Dios y Dios los escuchó y sucedió un milagro. Amén. Y eso lo vemos en Hechos 16:23. Amén. Gracias a Dios, hermano, que estamos aquí y sabemos, hermano, que Dios es el dueño de todo. Dios es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y aunque tengamos tantas cosas, tantas propiedades, si no son porque Dios nos las dio, entonces no es válido para nosotros, hermano. Miren lo que le pasó a Job. Job 1:21. El hombre que Dios tenía complacencia de él, que era bueno, que él hacía todas las cosas bien delante de Dios. Él cayó y perdió todo. Y él en esas circunstancias, hermanos, en esas circunstancias donde estaba, él dijo, salí desnudo del vientre de mi madre, regreso a Jehová sin nada. Él dio, él quitó, sea el nombre de Dios bendito. Amén. Y como estudiamos el miércoles, esa palabra de aleluya es maravillosa para darle gracias a Dios, hermano. Amén. El punto número 4. Amor sacrificado por los demás. La aptitud número 4 que, hermano, nosotros tengamos ese amor por los demás. Tengamos ese amor por los demás. Como dice Lucas 21, del 1 a 3, de la viuda, hermanos. Una viuda, hermanos, que su sostén solamente eran 2 blancas, 2 blanquitas. Y ella, pensando en la obra de Dios, las puso todos donde recolectaban la ofrenda. Y eso agradó al Señor Jesucristo. Dijo que ella había dado todo por la obra de Dios. Ella sacrificó, hermano, a lo mejor su desayuno, su comida, todo lo que ella tenía, porque quiso ayudar a la obra de Dios. Que nosotros, hermano, tengamos ese amor sacrificado por los demás, le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios, porque el Señor Jesucristo vino a este mundo y dio su vida por todos nosotros. Entonces nos damos cuenta, hermano, que esas aptitudes, ponerlas en práctica en nuestra vida, le van a agradar a Dios. Y eso, hermano, es una satisfacción tan grande espiritual que uno se siente, pues que uno está devolviendo y diciéndole al Señor que todo lo que nos ha perdonado, hermano, un poquito, aunque sea que pongamos, para sentirnos agradecidos con Él. Entonces, esa actitud, hermano, Juan 15:13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que no ponga su vida por los amigos. ¿Por qué? Porque tienes el amor para el hermano, el amor para el prójimo. Hermano, en Éxodo 32 habla que el Señor iba a acabar con el pueblo de Israel, porque había hecho un becerro de oro. Y Moisés, hermano, le dijo al Señor que borrara su nombre del libro de la vida. O sea que él puso y quería poner su vida con tal de que él no acabara con ese pueblo idólatra. Eso es, hermano, que nosotros como hijos de Dios debemos de tener el amor por los demás. El amor, un amor sacrificado, un amor que no se puede entender. Yo a veces platicando o compartiendo, digo, ¿no te imaginas tú a Dios viendo a su hijo
ser latigado, ser bofeteado, ser lastimado por un asesino, por un violador, por un ladrón. Eso soportó Dios. Nosotros como humanos no soportaríamos eso, hermano. Pero el amor sacrificado que a Dios le agrada es que veamos por nuestros hermanos, veamos por los que necesitan de nosotros. Porque para eso estamos en esta tierra, hermanos, como la sal de esta tierra. Si no estuviera la iglesia, hermano, todo sería un caos. Pero la iglesia de Cristo ha ayudado bastante a este planeta. La quinta aptitud, hermano, es la gratitud constante. Que seamos agradecidos, que no nos olvidemos de dónde nos ha sacado el Señor. Yo me recuerdo cuando en el transcurso de allá para acá, de México para Estados Unidos, supuestamente decían que eran cristianos. Y yo los veía que se ponían a orar al Señor y le decía, Señor, si tú me llevas a Estados Unidos, yo te voy a servir. Si tú me pasas a Estados Unidos, yo voy a estar siempre en tu casa de oración. Total, Dios nos trajo aquí y nos pusimos a trabajar. Y después, hermanos, ellos no tenían tiempo solo para ir a lavar, por ir de compras, pero para el Señor se olvidaron. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ser agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado. Yo soy agradecido con el Señor porque me ha dado todo lo que yo no merecía. Él me lo dio y me lo sigue dando. Y lo importante de esto es que nunca lo olvidemos y siempre seamos agradecidos con el Señor. Amén. Siempre seamos agradecidos con Dios porque eso es lo que a Dios le agrada. Dice 1 Corintios 15, 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias démosle a Dios porque Él nos ha dado la victoria, hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos queridos, esa aptitud, la gratitud constante que tengamos en nuestras vidas va a ser de mucha utilidad para nuestras vidas y para que a Dios le agrademos. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Amén. Dar gracias de Dios en todo, en lo bueno y en lo malo. Amén. Entendamos cuando es lo bueno, pero también debemos entender cuando es lo malo. Tenemos gracias a Dios, de otro Daniel, de otro personaje de la Biblia, que el edicto del rey ya se había firmado, ya se había puesto el sello y habían dicho que todas las personas que encontraron orando a su Dios iban a ser lanzadas ¿a dónde? Al foso de los leones. Y eso no le impidió a Daniel siguiéndole, dándole gracias a Dios, siempre las 3 veces, en la mañana, en la tarde y en la noche. Siempre, siempre eso a él no lo apartó de ser agradecido con Dios por todo lo que lo había bendecido en Babilonia. Y eso está en Daniel 6:10. En Daniel 6:10 habla de todo eso, cómo Daniel, a pesar de estar expuesto a ser lanzado al foso de leones, siempre se dedicó a darle gracias a Dios. Amén. Hermanos, otra enseñanza que vemos en la Biblia, hermano, es Lucas 7, del 11 al 19. Y eso, hermano, es la conclusión de que tengamos estas 5 aptitudes para agradar a Dios. Dice Lucas 11, 17, 11, 19, dice,
Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Algún día nosotros le dijimos: Señor, ayúdame. Señor, yo no puedo hacer las cosas sin ti. Señor, estoy en una silla de ruedas y no puedo caminar. Señor, tengo cáncer y no puedo sanar. Señor, ayúdame porque yo necesito de ti. Estos leprosos, hermano, estaban condenados a morir con dolores insoportables. Estaban condenados a ya no ser más. Pero le dijeron al Señor que tuviera misericordia de ellos. Así nosotros podemos clamar y decirle: ten misericordia de mí. Ayúdame porque yo no puedo con esto. Pero hagámoslo, hermano, porque Él nos escucha y Él hace las cosas. Dice la palabra de Dios que en el camino estos leprosos se fueron sanando. A lo mejor una persona tenía su pierna que no le respaldaba, que ya no le podía caminar y empezó a caminar bien. A lo mejor una persona tenía sus manos llenas de llagas y se le fueron curando. Dice que todos fueron sanando porque el Señor Jesucristo les dijo: ve y preséntense al sacerdote. Y cuando una persona se presentaba al sacerdote es porque ya era sano. Ellos creyeron que la palabra de Cristo les había dado sanidad y empezaron a caminar en fe. Y esos 10 leprosos fueron sanados, hermano. Y a lo mejor los 9 empezaron a acordarse de que tenían que hacer algo en la tienda, o que tenían que ir a ver a su mujer, o que tenían que ir a ver a su hacienda. Tantas cosas empezaron a pensar ellos en las afanes de este mundo. Pero hubo uno, hermano, hubo uno que recordó que lo había sanado. Así como en mi vida un día yo tuve esa necesidad y clamé a Dios. Y siempre, hermano, yo no merezco nada de lo que Dios me ha dado, pero Él me ha dado por gracia y por misericordia. Dice que uno de ellos se recordó quién lo había sanado y regresó y se puso a los pies de Cristo. Hermanos, nosotros como iglesia, pongámonos en los pies de Cristo, porque Él nos protege, porque Él nos sana, porque Él nos levanta. Porque Él, aunque no veamos la salida, Él la abre, hermano. Gracias a Dios por todos mis hermanos que están aquí y alrededor del mundo que han creído en Cristo. Tenemos al mayor, doctor de doctores, abogado de abogados, hermano, para ayudarnos. Dice la palabra que regresó y se postró rostro en tierra a sus pies y le dio gloria a Dios. Jesús respondió: ¿no son los que fueron limpios? ¿No son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? Allá en los afanes de la vida. Estaban yendo a lavar, a comprar comida, pero no se acuerdan de Dios, que un día los bendijo y los sanó. Dicen: ¿dónde están? Todos los que estamos aquí, hermano, somos agradecidos porque sabemos de dónde Dios nos ha sanado, de dónde Dios nos ha sacado y dónde nos ha puesto. Y nunca nos olvidemos de esto. ¿Dónde están? Dice, sino este extranjero.
y era samaritano. Nunca aprendamos, por favor, de esta lección, hermano, de ese samaritano. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo, vete, tu fe te ha salvado. A nosotros, hermano, Dios nos ha levantado, Dios nos ha sanado, pero los que tenemos la aptitud de gratitud constante, que nunca nos olvidamos de dónde hemos salido, vamos a ser salvados, hermano. Este que regresó no solamente fue sanado, dice, tu fe te ha salvado. Hermanos, y amigos que nos han visitado y que no sé si estén o los que visitan por primera vez, si quieren ser agradecidos, es el momento. Es el momento de agradecer a Dios y decirle gracias, Padre, porque tengo trabajo, porque tengo una esposa, porque tengo unos hijos, porque tengo una casa. Gracias, porque todo es por nuestro Señor Jesucristo. Y si hay algunas personas que quieren ser agradecidos y quieren ser parte de la familia de Cristo, cuando nuestro hermano que está a cargo de las alabanzas les indique, oigan lo que Él les dice, hermano, para que pasen a formar parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Muchas gracias, hermano, muchas bendiciones, y siempre es un privilegio estar delante de ustedes. Amén.